Islandia es un país que parece de otro planeta, por sus paisajes y naturaleza, pero además sus habitantes tienen un salario medio de $5.300 mensuales, uno de los más altos del mundo. Este país nórdico comenzó a conocerse más a partir de la erupción en 2010 del volcán Eyjafjallajökull, que provocó la mayor suspensión del tráfico aéreo desde la Segunda Guerra Mundial, por la expulsión de ceniza a la atmósfera. Sin embargo, no provocó ninguna muerte. Y es que en Islandia están muy bien preparados para las erupciones volcánicas. Este volcán y las preciosas auras boreales son de los fenómenos naturales más increíbles de Islandia. Pero, ¿por qué los islandeses son tan ricos y cómo viven? Las claves de la riqueza islandesa están en el aluminio, la pesca y el turismo, pues las principales exportaciones del país tienen que ver con artículos de aluminio y productos provenientes de la industria pesquera. Además, los servicios turísticos representan un alto porcentaje de los ingresos del país, lo cual es comprensible viendo lo hermoso de sus paisajes y naturaleza única. Tanto ha crecido el turismo islandés que Estados Unidos se convirtió en su principal socio comercial, debido a que la mayoría de los turistas que visitan este país insular nórdico son estadounidenses, pero también cada vez más latinoamericanos viajan a Islandia, especialmente mexicanos, uruguayos, chilenos y argentinos. El mes más barato para ir desde México suele ser noviembre y el ticket puede costar de $600 a $800 ida y vuelta, siendo las ciudades de origen más económicas Cancún, Monterrey y Ciudad de México. Si quieres ir en junio, julio o agosto, los precios suben, debido a que las temperaturas disminuyen, el clima es más agradable y acuden más turistas estadounidenses y europeos. Uno de los aspectos más curiosos de la relación entre Islandia y Estados Unidos es que el territorio islandés no cuenta con ejército propio, así que Estados Unidos es responsable de defender la isla en caso de que sea necesario, según el acuerdo firmado en 1951 con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o mejor conocido como la OTAN. Por otro lado, franquicias mundialmente conocidas que son de Estados Unidos han entrado triunfantes a Islandia, como Costco, Hard Rock Café o Krispy Kreme. Estas tiendas han resultado todo un éxito por la gran cantidad de turistas estadounidenses que visitan el territorio islandés cada año. El turismo es un sector que hay que tomar muy en serio en el caso de Islandia. En 2022 se calcula que más de 1,5 millones de personas habrán visitado el país, más de un 500% de aumento desde 2010. Con todo esto te estarás preguntando, ¿cómo viven los islandeses? Resulta que no solo hay una abundante riqueza en el país, sino que la calidad de vida es muy alta. La educación cuenta con los más altos estándares, tienen al alcance aire y agua súper limpios, además de que tienen un importante equilibrio entre la vida laboral y el tiempo libre para pasarlo en familia haciendo actividades de ocio. Quizá uno de los aspectos que podrían complicar la vida en Islandia tiene que ver con los largos inviernos que se experimentan en la isla. Pero el difícil clima ha derivado en que los islandeses sean más creativos e innovadores para sortear las dificultades cotidianas. Diciembre es el mes más oscuro en Islandia, pues hay muy poca luz de sol y los días son muy cortos. Durante este mes, el día más largo tiene únicamente 5 horas, saliendo el sol aproximadamente a las 11 de la mañana y ocultándose entre las 3 y 4 de la tarde. Así que para los islandeses es completamente normal ir al trabajo en medio de una total oscuridad. Es en estas largas noches invernales donde ocurre uno de los fenómenos más bellos de la naturaleza, las auroras boreales. Luces de colores que llenan el cielo por cortos periodos, brindando un paisaje sin igual que ha causado asombro en todo el mundo gracias a las impresionantes fotografías que se han tomado del suceso. Lo cierto es que la falta de sol no ha impedido que se desarrolle un alto nivel de vida del que disfrutan los islandeses. Como muestra de las comodidades con que cuentan en la isla están las cifras relacionadas con la venta de coches, que solo en 2021 aumentaron más del 50%, con Toyota liderando las marcas de autos más vendidos, seguida de Kia y Hyundai. Por si te lo preguntas, el coche más popular en Islandia es el Toyota RAV4.
Aunque hay ciertos automóviles que llaman más la atención, estoy hablando de los Super Jeeps o Jeeps modificados que algunos lugareños utilizan para poder sortear los paisajes agrestes. Estos vehículos se modifican con una suspensión levantada y llantas enormes que les permiten cruzar ríos profundos o atravesar la nieve, funcionando como autos perfectos para usarse en invierno. En Islandia hay muchas carreteras que no están asfaltadas y son de grava. Además, en invierno es frecuente tener que usar cadenas cuando nieva, por lo que es conveniente contar con vehículos todoterreno si se sale de la capital islandesa o de las principales ciudades. Por si te lo preguntas, el precio de la gasolina en Islandia es bastante caro. $2,2 de litro, comparados con los $1,2 por litro de México. Esto hace que llenar el tanque de un todoterreno cueste más de $100. En otro aspecto que muestra el poder adquisitivo islandés está la compra de casas que ha aumentado considerablemente, lo que ha llevado a que incluso viviendo en el extranjero, los islandeses deciden comprar una segunda casa en su país natal. Las propiedades más caras se encuentran en la capital, Reykjavik, donde se necesita una inversión promedio de $382.500 para adquirir una casa. Pero hay zonas donde es mucho más barato comprar propiedades, como es Westfjords, el noroeste del país, un sitio en el que se regalaban casas en el pasado. Esto se debió a una iniciativa del gobierno que buscaba incrementar la población en esa zona. En este punto, probablemente te estés preguntando cuánto dinero requieres para vivir en Islandia. Te cuento que, para manutención, una familia de 4 integrantes requiere unos $4,000 mensuales, mientras que una persona soltera necesita algo más de $1,000, sin incluir la renta en ambos casos. Una comida sencilla la conseguirás por $17. Una cerveza cuesta alrededor de $8 y un kilo de naranjas lo obtendrás por aproximadamente $2. En cuanto a la movilidad, un boleto de ida para tomar el transporte público cuesta algo más de $3. Curiosamente, la venta de cerveza estuvo prohibida por un largo tiempo en la isla, al igual que cualquier otra bebida alcohólica. En 1922 se empezó a permitir el vino español, ya que España dio un ultimátum a Islandia para obligarles a comprar su vino, a cambio de que los españoles no dejaran de comprar bacalao salado islandés, el producto estrella de sus exportaciones. El resto de bebidas alcohólicas se pudieron vender a partir de 1935, pero no fue hasta 1989 que la cerveza estuvo permitida de nuevo. Actualmente, cada 1 de marzo se celebra el Día de la Cerveza en Islandia, una celebración que tiene como objetivo principal festejar que se terminó la prohibición sobre la venta de cerveza. Si todo te ha parecido maravilloso y estás considerando rentar una casa en Islandia, debes contar al menos con $1,300 mensuales para un departamento de una sola recámara. Y los servicios básicos, incluyendo electricidad, calefacción, agua y recolección de basura, rondan los $100 por mes en una vivienda de 85 metros cuadrados. Una vez allá, notarás que algo común para los islandeses es vacacionar dentro de su propio país, por lo que no solo encontrarás turistas extranjeros en las diferentes localidades de Islandia, sino también viajeros locales. Cuando los islandeses deciden viajar fuera de su país, lo hacen principalmente a España, Portugal, Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, Suecia, Noruega, Francia y otros destinos de Europa, así como a Estados Unidos. Algo que también debes contemplar al viajar a Islandia es toda la actividad de los volcanes, situación que no solo ha traído desventajas a los pobladores, sino que ha resultado en una circunstancia de provecho para la energía geotérmica, un tipo de fuente energética que utiliza el calor que viene del interior del planeta. Y es que Islandia es una de las áreas que tiene mayor actividad de volcanes en todo el planeta. Así que en promedio se presenta una erupción cada 4 años, lo que ha dotado a la isla de un paisaje sin igual, con montañas, campos de lava negra, playas de arena negra y géiseres geotérmicos, unas fuentes termales que expulsan columnas de agua hirviendo.
La cantidad de volcanes islandeses ronda los 130, pero solo 30 de ellos permanecen activos. Los científicos tienen una labor muy importante en la predicción de erupciones volcánicas que pueden ser un riesgo para la población y para los turistas, así que no hay de qué preocuparse en ese sentido. Lo que más ha beneficiado a los islandeses de todo esto es la energía geotérmica, ya que se trata de una de las energías más baratas y limpias que existen en el mundo. De hecho, si vas al país, es probable que veas algunas de estas plantas. Más de 3/4 partes de los hogares islandeses utilizan este tipo de energía para calentarse, lo que hace de Islandia uno de los países menos contaminados. Otra de las ventajas es que la gran cantidad de ceniza volcánica disponible funciona como fertilizante para el suelo, y gracias a esto se crearon impresionantes playas de arena negra, una particularidad islandesa que sorprende a los turistas que visitan la isla por primera vez. Además de los maravillosos paisajes, algo que hace a Islandia aún más disfrutable es que es uno de los países más seguros del mundo. Los delitos violentos son rarísimos y el promedio de asesinatos anuales es de 1,6. Tan pacífico es el país que la Revolución Islandesa de 2008 triunfó sin usar la violencia. Esta revolución ocurrió luego de que el sistema bancario colapsó y los alimentos escasearon. Las personas salieron a protestar pacíficamente usando ollas y sartenes para llamar la atención, bloquearon el tráfico y lograron que tanto el primer ministro como otros altos funcionarios renunciaran. Fue entonces que la misma gente colaboró para redactar una nueva constitución, triunfando así la revolución pacífica ejemplar. Sorprendente, ¿no lo crees? Te dejo con este video de curiosidades de Islandia sobre su historia, geografía, naturaleza y más. Pero no te vayas sin antes regalarnos un like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas los siguientes videos. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Chao!